Yo soy Alejandra López. Y yo, Mariana Rojas. Y esto es 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP, de la mano de especialistas con la lupa puesta en los temas más relevantes para América Latina. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de 1.5 grados. Estamos con ustedes Mariana Rojas y quien les habla, Alejandra López. Hola Alejandra, estamos una vez más grabando un episodio desde la COP29. Pero antes de empezar con este episodio, les invitamos a que nos sigan en su plataforma favorita y a compartir los episodios en sus redes sociales para que podamos llegar a más oídos. Y ahora sí, para entrar en materia, hoy tenemos un tema que no podía faltar. Siempre adaptación está dentro de nuestras temporadas, pero esta vez, entendiendo que estamos en una COP enfocada en financiamiento, vamos a hablar específicamente del financiamiento de adaptación. Así es, Mariana, es uno de los temas yo creo que más importantes para nuestra región y para el resto del mundo en desarrollo. Escuchemos a nuestro invitado. Hola, mi nombre es Lucas Di Pietro Paolo, de Argentina. Tengo unos 15 años de experiencia trabajando en temas vinculados a adaptación al cambio climático, desde gobierno, desde los foros multilaterales y actualmente colaborando con la sociedad civil en implementación de acciones territoriales en el país. También estoy en esta COP en mi función de presidente del Fondo de Adaptación de la Junta Ejecutiva, que durante este año estoy representándola en distintos eventos y aquí también. Gracias, Lucas. Bueno, pues como sabes, esta COP es la COP de finanzas y nos gustaría que nos platicaras un poquito desde tu perspectiva y con toda la experiencia que tienes en temas de adaptación, ¿cuáles son esos sectores en los que se tienen más necesidades para financiar o invertir en adaptación? Bueno, existen un montón de estudios a nivel global respecto a los distintos sectores y uno sabe que las necesidades son transversales a todos. Particularmente para América Latina siempre se resalta lo que uno ve desde el territorio, son necesidades muy concretas vinculadas a los recursos hídricos y las cuestiones vinculadas a la producción de alimentos, seguridad alimentaria, agricultura. Y sumaría una tercera que tal vez es la que se ha explorado en menor medida, en particular por el grado de inversión que requiere, que está vinculada a la infraestructura y a los asentamientos humanos. En particular en América Latina, lo que vienen a ser grandes ciudades que sabemos que fueron construidas con determinados parámetros y que hoy, enfrentando los impactos del cambio climático, mucha de esa infraestructura empieza a quedar obsoleta en este nuevo escenario, con lo cual habría que hacer una reinversión bastante significativa en esos sectores. Pero creo que habría que ponerlo por escalas, ¿no? Una es una escala muy macro, en donde también se requiere mucha inversión a través de los estados, que justamente la infraestructura, el transporte público, los puertos, los aeropuertos, la energía, por supuesto. Hay que actualizar y renovar toda esa infraestructura, pero después hay una capa mucho más cercana a los medios de subsistencia, a las poblaciones más vulnerables, que justamente desde mi rol desde el Fondo de Adaptación y representando a GRULAC, América Latina y el Caribe en el fondo, siempre tratamos de que esos recursos sean dirigidos hacia las poblaciones más vulnerables, que sus principales problemas están vinculados a, en primer lugar, el acceso al agua, en zonas donde existe estrés hídrico. En segundo lugar, aquellas cuestiones vinculadas a la producción de alimentos, que en muchas zonas de la región de América Latina y Caribe empezamos a ver cambios y migraciones o afectaciones en los rindes, ya tenga que ver con los granos, también los vemos con el café, con la cocoa y con distintos productos que se empiezan a ver afectados severamente por el cambio climático, entre otras variables que también afectan de comercio internacional, etcétera, ¿no? Y desplazamientos también de sistemas productivos más locales por tal vez latifundistas, por ejemplo, el caso de Argentina, la producción de soja que desplaza tal vez a productores más pequeños, sobre todo la ganadería, ¿no? Y avanza sobre los bosques. Y ese es el tercer sector que mencionaría, que tiene que ver con la forestación, que tiene esa entrada dual desde la adaptación y los servicios que puede ofrecer el sector forestal y también desde la mitigación como una fuente de reserva o reservorio de carbono, ¿no? Diría que esos son los principales temas. Por supuesto que también no podemos descartar cuestiones vinculadas a la salud y que a partir de la pandemia hemos visto también la fragilidad del sistema global en lo que tiene que ver la gestión integral de la salud y cómo el cambio climático también suma una nueva señal disruptiva a ese sistema.
Lucas, tú mencionas muchos de los sectores que de alguna forma los países han identificado como sus sectores más vulnerables y que los han empezado de alguna manera a incluir como parte de sus metas o dentro de sus NDCs, y esto viene atado específicamente a los medios de implementación. Y ahí tú hablabas de una inversión necesaria que hay que hacer, y específicamente cuando hablamos de recursos sabemos que hay una brecha muy grande entre las necesidades que tienen los países y el financiamiento que se está dando actualmente. Se hizo en Glasgow hace 3 años un llamado a duplicar el financiamiento en adaptación. Estábamos más o menos alrededor de los 19.000 millones de dólares. Ahorita sabemos que ha aumentado un poquito, pero cuando vemos que cada vez el impacto es mayor, estamos hablando de más recursos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es esa brecha que en este momento hay de lo que se espera que necesiten los países en desarrollo? Ponerle un número es un ejercicio muchas veces especulativo, más allá del agregado que uno escucha en estas conversaciones y que podemos estar hablando de billones de dólares en español, o sea, de trillones en inglés, o sea, que estamos hablando de cantidades realmente preocupantes de las necesidades agregadas. Yo creo que uno de los principales desafíos que enfrentan los países hacia adentro es justamente cuantificar cuáles son sus necesidades. Y esto yo lo he visto desde mi rol trabajando desde ambiente, en el desarrollo del Plan Nacional de Argentina, pero hablando con todos nuestros colegas, la dificultad que es entender el verdadero grado de lo que se necesita. Todavía estamos, creo, en una etapa muy inicial, entonces cuando uno ve estos números que se manejan en los corredores y en las discusiones sobre financiamiento, uno entiende que son números muy aproximados y también tomados, digamos, de informes que se van recogiendo de distintas organizaciones, que por supuesto cada organización tiene su propio interés en aumentar o disminuir eso en función de quiénes son sus afiliados. Pero independientemente de eso, yo creo que hay una necesidad muy importante a nivel de país y subnacional de empezar a cuantificar cuáles son los impactos y cuáles son las necesidades. Sin ese número es muy difícil avanzar a veces, incluso en los reclamos. No lo llevo ya solo a la arena internacional, sino internamente, cuando un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Recursos Hídricos, de Energía, tiene que ir a negociar un presupuesto a nivel nacional, o una provincia, un estado tiene que negociar con el gobierno central en la distribución del presupuesto, conocer cuáles van a ser los potenciales impactos actuales y proyectados para los próximos 10, 20 o 30 años es fundamental. O sea que es un ejercicio que nos estamos debiendo, que está iniciándose porque uno ve que está pasando, pero que habría que ponerle, me parece, mucha energía en los próximos años para reforzar nuestra planificación, para reforzar lo que vendría la parte importante, que es implementar, ¿no? Todos sabemos que hoy, por suerte, la mayoría de los países, si no todos, tienen algún tipo de documento oficial validado respecto a la planificación. La mayoría de los países han encarado esa adaptación con enfoques sectoriales, pero a la hora de implementar siempre ahí vemos que hay una falencia importante. Y nuestros países en desarrollo, donde el presupuesto para cuestiones, voy a decir ambientales, aunque a mí no me gusta hablar de cambio climático y ambiental, porque más allá de que por supuesto tiene una componente ambiental muy importante, estamos hablando de desarrollo. Y dependemos mucho del financiamiento internacional, dependemos mucho de la cooperación bilateral y de los distintos fondos existentes, ya sea el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, el CHEF, el nuevo fondo sobre biodiversidad que se creó bajo la Convención de Biodiversidad. Digamos, tenemos distintas fuentes. La realidad es que lo que nosotros vemos es la necesidad es creciente y empieza a multiplicar en órdenes que tal vez no considerábamos 10 años atrás. Todo el tiempo nos sorprendemos es cómo va creciendo ese orden de magnitud respecto a las necesidades, porque empezamos a entender mejor cuáles son las necesidades. Pero definitivamente que la brecha hoy es enorme. El último informe del PNUMA sobre la brecha de adaptación habla de trillones de dólares en inglés, billones en castellano, y los montos que vos decías, digamos, estamos en números de los millones de dólares y eso realmente no alcanza. Para decir una particular, el Fondo de Adaptación, que es hoy por hoy el único fondo dedicado exclusivamente a la adaptación al cambio climático, desde los 17 años que viene operando, pero financiando proyectos tal vez 15 años, ha desembolsado 1.2 mil millones de dólares. Entonces, realmente es muy poco. Claro que se pueden hablar de un montón de cuestiones que afectaron al Fondo de Adaptación, su capitalización a través del Protocolo de Kioto, que no fue lo que se esperaba. Yo tengo esperanzas de que el mercado sea lo suficientemente significativo para poder tener recursos suficientes para financiar.
Lucas, a mí me genera muchos sentimientos encontrados esto que nos cuentas de la relación del mecanismo de mercado del Acuerdo de París y cómo esta se espera que sea la fuente más importante de recursos para el Fondo de Adaptación. Porque yo creo que en el mundo de Kioto tenían sentido estos mecanismos de mercado. Han pasado muchos años desde que el protocolo de Kioto estuvo, digamos, era el centro, ¿no?, del régimen climático. Y las premisas del Acuerdo de París son diferentes. Al final todos tenemos que reducir emisiones y no creo que haya el mismo nivel de demanda de créditos como lo había antes. Además de que corremos un riesgo muy grande de tratar de hacerle trampa a la atmósfera y eso no se logra, ¿no? Como de, vamos a hacer como que estamos reduciendo emisiones y comerciamos y no terminamos de reducir globalmente. Entonces, yo quisiera que no hubiera muchísimos créditos de carbono, aunque quiero que haya más financiamiento para adaptación. Hablando desde tu rol en el Fondo de Adaptación, ¿hay como casos de éxito de cómo el financiamiento puede llegar a las comunidades y cuáles son? Porque tú has hablado un montón del trabajo nacional y de las planeaciones nacionales, pero a diferentes niveles también se ha identificado que las comunidades no tienen tanto acceso a recursos. Sí, es realmente un problema que todos levantan, particularmente cuando uno habla con la sociedad civil y aquellas organizaciones que se encuentran trabajando en el nivel más local posible, el tema del acceso. A mí me gusta pensar que el tema del acceso es un problema de multicapas, porque los países tienen problemas para acceder, porque no es fácil acceder al financiamiento, porque implica muchos recursos humanos dedicados en países de habla hispana. El idioma a veces se convierte en una barrera si uno no tiene los expertos adecuados. Conocer el funcionamiento de los fondos requiere de una especialización técnica muy particular y que no se encuentra en todos lados. Encima no hay una metodología unificada para todos los fondos. El SHEF tiene las suyas, el Fondo Verde tiene las suyas, el Fondo de Adaptación y así cada uno de ellos. Y eso solo es la capa tal vez la más sencilla, que es la nacional, que uno supone que cuenta con la mayor cantidad de recursos internos para poder acceder. Ahora, cuando vamos a lo local, pensar en un fondo que se encuentra en Washington, que se encuentra en Corea, que tiene todas estas complejidades metodológicas para poder acceder, parece una barrera insalvable y muchos lo plantean como tal. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales problemas, por eso también se escucha tanto esa discusión de el acceso, facilitar el acceso, que parece una frase hecha, que se repite y que de tanto repetirse a veces queda gastada, pero es realmente un eje central de la cuestión, más aparte de los montos que estén disponibles, por supuesto. Pero desde el Fondo de Adaptación y de otros fondos se está intentando reformular eso a partir de, hace unos años empezaron a adherir principios de lo que se llama la adaptación liderada localmente, en donde se está intentando fortalecer ese vínculo entre las organizaciones locales y pequeños productores, grupos de pueblos originarios, grupos de mujeres, pero bien local, y cómo poder facilitar su acceso. El fondo este año aprobó una nueva ventana de financiamiento que tiene distintos tracks o distintos caminos. Uno es el dedicado específicamente para los países, que es el país puede presentar un proyecto, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel subnacional, a través de con provincias, con distintos actores. Pero también hay una ventana que se llama el agregador de adaptación liderada localmente, que son organizaciones que han presentado propuestas. En el caso de América Latina está la CAF, el PNUM, que la idea es favorecer a aquellas organizaciones que no están acreditadas ante el fondo y que tal vez no tienen un conocimiento profundo de todas las necesidades o requisitos para acceder, que a través de estos organismos que ya tienen sus departamentos legales, ambientales, sociales, que van a hacer todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, y uno pueda acceder a estos recursos en proyectos de micro, digamos, van a ser financiamiento bastante pequeño en comparación a las necesidades, pero bueno, para una comunidad local tal vez un financiamiento de 250 o 500 mil dólares hace realmente una diferencia. Y bueno, estamos en las etapas finales de terminar de aprobar estas ventanas, con lo cual esperemos que cada vez se pueda canalizar más. Porque muchas veces las soluciones son soluciones que se vienen utilizando hace cientos de años. O sea, por mencionar uno, en Argentina se hizo un proyecto con el Fondo de Adaptación que era la construcción de aljibes. O sea,
pozos para acumular agua, una tecnología que el hombre usa desde los principios de la civilización. Y uno diría, bueno, no es innovadora, no, pero realmente funciona, permite que la gente primero no se encuentre en una situación en donde no tiene acceso a recurso hídrico para consumo humano y consumo animal en épocas de sequía, pero por otro lado, gente que se tenía que desplazar 6-7 kilómetros para ir a buscar agua potable todos los días en recipientes que tal vez no están aptos para almacenar agua. En fin, hay mucha tecnología que tal vez es muy tradicional, pero que tiene un efecto directo sobre la calidad de vida de las personas. Lucas, te me adelantaste a una pregunta que estaba pensando precisamente como casos de éxito, y esto que nos cuentas de Argentina pues ya nos lleva un poco a pensar cómo se está implementando algunos proyectos en el territorio por parte de las comunidades. Entonces quiero preguntarte algo a lo que tú hacías mención en una de tus respuestas, y es que no es muy fácil evidentemente convencer a un gobierno de los recursos para poder invertir en adaptación, y eso hace que un actor como el sector privado se vuelva muy relevante también en el financiamiento de la acción climática, pero también de la adaptación, y ha sido muy difícil involucrarlos. Entonces, quiero preguntarte, desde la experiencia que tú has tenido, ¿qué tipo de instrumentos financieros son válidos para implementar acciones de adaptación? ¿Y qué estás viendo, digamos, dentro de los países con los que están trabajando? Es una pregunta compleja. Es y va a seguir siendo un gran desafío cómo articular con el sector privado para adaptación. Principalmente porque muchas de las acciones que están vinculadas a adaptación o son inversiones en infraestructura de bien público, carreteras, producción de energía, puentes, puertos, o están vinculadas a cuestiones de la pobreza, en donde el sector privado muchas veces no ve un interés más allá de lo que puede ser, bueno, algún tipo de programa de responsabilidad social, que sabemos que son de limitado alcance, ¿no? Y tienen un poco más que ver con un marketing que tal vez algo escalable, real sobre el territorio. Eso es definitivamente un problema. Ha sido un desafío que todos, creo, desde lo nacional a lo subnacional y en lo internacional, siempre hablamos, el sector privado tiene que participar en la adaptación, y después nos encontramos en que no es tan sencillo involucrarlos. Hoy existen algunas cuestiones que sí se están empezando a ver. Caso, por ejemplo, de grandes productores agropecuarios, vemos que hay mucha inversión en adaptación, porque, digamos, si hay un sector sensible al clima es el agropecuario. Pero claro, son inversiones, sobre todo servicios climáticos, ¿no? Información climática, que es costosa. Otra parte del sector privado que sí se viene desarrollando tal vez con mayor fuerza tiene que ver con la transferencia del riesgo, todo lo que son las empresas aseguradoras, las reaseguradoras, porque bueno, hay un claro interés ahí en su modelo de negocio. Ahora, el problema es que las aseguradoras empiezan a decir, ok, el negocio nuestro es en la probabilidad. Si la probabilidad pasa a ser una certeza, ya no nos sirve. Nadie te va a asegurar algo que seguro va a suceder, porque el negocio de la aseguradora es, vos pagás una prima y esperan que no suceda. Y si sucede, bueno, que suceda en la menor intensidad posible. Si ya uno sabe que la inundación va a venir todos los años, o que una isla o un complejo turístico va a quedar tapado bajo el agua, nadie te lo va a asegurar. Entonces, eso es un problema. Y hay una tercera iniciativa que se está generando muy incipiente, y que lo menciono porque estamos hablando del tema, yo tengo mis reservas y creo que tiene que ser muy bien planteada y estudiada e implementada, que tiene que ver con el cambio de deuda por acción climática o conservación. Hay muy pocos ejemplos, genera toda una macroestructura financiera en donde aparecen fondos de inversión, aparecen aseguradoras, reaseguradoras, calificadoras, y lo que realmente llega al actor local es muy poco. Entonces, los montos que se mueven son impresionantes y te hablan de 500 millones de dólares, pero vos cuando miras el esquema de todos los intermediarios que están participando, sin contar al gobierno local, nacional y subnacional, cuando termina todo ese mecanismo financiero, lo que queda es algo pequeño. Entonces, es una idea interesante, pero que tiene que ser llevada adelante con mucho cuidado. Pero lo menciono porque se está explorando, hay distintas cuestiones, sobre todo vinculadas a la conservación, pero no sorprendería que en un futuro cercano el tema de acción climática también se vincule a disminuir o a cambiar deuda soberana. Veremos qué pasa. Y creo que ahí hay que seguir innovando en instrumentos financieros. He visto por ahí, por ejemplo, ahora créditos atados a resultados también de adaptación, donde van disminuyendo la tasa de intereses dependiendo de resultados, muy parecido a como se viene haciendo en mitigación, y creo que hay que innovar y seguir probando paquetes de instrumentos financieros.
Lucas, muchísimas gracias por todas tus respuestas y por estar aquí. La última pregunta que te queremos hacer es una que le hacemos de cajón a todos y todas nuestras invitadas. ¿Cuál crees tú que es la bandera que la sociedad civil de Latinoamérica Vulnerable debe o puede promover hacia la COP30, pensando de aquí al año próximo, que es en nuestra región la COP? Yo creo que la COP30 es una gran oportunidad para la región. Pensemos que se acaba de realizar la COP de Biodiversidad en Cali, Colombia. Brasil hoy es presidencia del G20 durante este 24 y el año que viene va a ser presidencia de la COP de Cambio Climático. Es una oportunidad única para la región para unirse, para resaltar algunos temas. Me parece que Brasil seguramente va a empujar fuertemente la cuestión forestal, por supuesto, por el Amazonas, pero el tema de biodiversidad que mencionaba la COP de Cali, vinculado también a los bosques y a la conservación. Y el otro tema que me parece importante, vinculado al financiamiento, al acceso, que América Latina tiene que unirse y tener un frente común respecto a las vulnerabilidades existentes en la región. Y la adaptación es fundamental, que nosotros empecemos a reconocer las voces de cada uno de los territorios. O sea que yo creo que el mensaje para la COP30, para la sociedad civil, es poder visualizar esas realidades locales y llevarlas a la arena internacional y mostrarlas y hacerlas visibles, como otros han hecho en sus regiones, y que me parece excelente que así haya sido. Creo que América Latina y el Caribe tiene que unirse, con todo lo que cuesta a veces, pero unirse y tratar de tener una voz común, y creo que la sociedad civil va a ser clave para lograr que la COP30 sea un éxito y también posicionarnos a nivel global. Lucas, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por haber compartido tanto de tu experiencia en adaptación y ahora que estás más relacionado con el mundo financiero. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y volvemos después de haber conversado con Lucas, que nos contó desde su experiencia en el gobierno, desde su experiencia siendo negociador en algún momento, desde su experiencia ahora en el Fondo de Adaptación y como sociedad civil. Y a mí se me ocurrieron millones de preguntas que podría hacerles, pero como siempre hay que delimitar un poco el tiempo, y me quiero quedar específicamente con uno de los mensajes que él nos daba, y es los sectores, cómo realmente poder llegar a definir el presupuesto que se necesita o cuáles son las necesidades específicas para poder implementar acciones de adaptación en los diferentes sectores, y que esto pueda ser negociado en el marco de un contexto de que estamos hablando de desarrollo con otros ministerios, y específicamente con los ministerios de Hacienda o de Finanzas, que son finalmente los que definen los presupuestos. Totalmente, Mariana. A mí también me quedó mucho en la cabeza dando vueltas esta idea de que los sectores de la economía real, de los cuales dependemos, lo que nos decía el sector hídrico, pero sobre todo el tema de la infraestructura, son muy vulnerables a cambio climático, y hay muchos cambios que se tienen que hacer ahí. Y, por ejemplo, ahora que estamos acá escuchando las negociaciones sobre la nueva meta de financiamiento climático, hay un interés muy grande de que haya financiamiento para adaptación, pero los números que se manejan en la negociación están ligados a estimaciones que subestiman finalmente lo que de verdad se necesita. Entonces, bueno, creo que el panorama fue muy rico y esperamos que les interese lo que hablamos el día de hoy. Y sabes que un tema de los que tocamos con Lucas me quedó también sonando a mí, y es la necesidad de, en teoría, que el mecanismo del 6.4 funcione para que haya recursos para adaptación. Y yo creo que debería haber un compromiso mucho más allá del mercado de carbono para que el Fondo de Adaptación cuente con recursos y contribuciones por parte de los países desarrollados para poder seguir apoyando a los países en desarrollo en la implementación de adaptación. Entonces, bueno, ese era un tema que quería mencionar antes de que cerremos el episodio. Recuerden que el próximo episodio de Análisis estará disponible el lunes de la siguiente semana. Comenten y compartan este y otros episodios, y etiquétenos en redes sociales como @transformaglob, y usen el hashtag Latinoamérica Vulnerable. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast producido y editado por Alejandra López Carvajal, Natalia Gómez Gómez, Daniela Quintero Gallego y quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. La mezcla y diseños sonoros son de Camilo Rojas Vallejo. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.